Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Mi Diario Erótico. Yo soy Nadine Terry y en esta ocasión vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos, tienen una historia bastante extensa. Hace muchos años que los seres humanos han querido controlar la natalidad, decidir cuándo tener hijos, y eso de alguna manera nos distingue un poco del resto de los animales, el que tengamos este conocimiento, este saber que nos permite decidir cuándo tener hijos y cuándo no. Y bueno, los métodos en los últimos tiempos se han ido perfeccionando de tal manera que son cada vez más eficientes. Podemos encontrar varios métodos. Por un lado están los naturales, que son los más antiguos, que tienen que ver con el conocimiento del propio cuerpo. Estos métodos no son tan eficientes porque, aunque conozca muy bien mi cuerpo me puede jugar alguna jugarreta. A veces podemos tener cambios hormonales que dependen de la alimentación, del ejercicio que estemos haciendo o que dependen de nuestro estado de ánimo inclusive. Hay algunos momentos en los que puede haber periodos muy largos en los que no hay ovulación por un tema emocional, o de pronto tener una ovulación fuera de tiempo también por un tema emocional. Entonces, a veces nuestro cuerpo nos juega algunos juegos. Estos métodos naturales, algunos se basan en el ritmo, otros en la temperatura basal, otros en el moco cervical, y el último método natural, ese es un método para hombres, que es la eyaculación interrumpida y o el orgasmo interrumpido, coito interrumpido también le llaman. Entonces, el método del ritmo, la verdad es que hay aplicaciones maravillosas que nos ayudan a seguir nuestro ritmo y que no hay más que hacerle más que anotar nuestros datos, y la misma aplicación me va diciendo cuándo voy a ovular, cuándo voy a menstruar, qué días tengo más probabilidades de ser fértil. Este método es relativamente eficiente siempre y cuando se cumplan varios factores. Uno de ellos es que la mujer que utiliza este método sea regular, que siempre menstrue en un periodo de tiempo regular, que puede ir de 28 a 30 días, no siempre son 20, se han descrito 28 días, pero a veces puede fluctuar de 28 a 30 días dependiendo de cada mujer, el periodo de tiempo desde que empieza a menstruar hasta que vuelve a menstruar nuevamente. La otra condición para que funcione este método es no tener relaciones sexuales durante el tiempo que estoy fértil. Si el programa me marca que hay alta probabilidad de que yo me embarace, pues me tengo que abstener. Entonces se combina este método con la abstinencia. El método de la temperatura se puede asociar con este método del ritmo, y este método de la temperatura puede permitirme darme cuenta en qué momento estoy ovulando, que es el momento en el que mi temperatura sube ligeramente. Digamos que durante el tiempo previo a la ovulación, entre la menstruación y la ovulación, la temperatura va a estar entre 36, 36,3, eso es en promedio, entre 36 y 36,3 grados Celsius. Una vez que ovulamos, la temperatura sube 5 centésimas de grado, es decir, que ahora en lugar de estar entre 36 y 36,3, ahora estará entre 36,5 y 36,7, 8, sin llegar a 37, evidentemente, porque 37 ya es tener fiebre. Entonces, como se dan cuenta, es muy poquita la diferencia, son 5 décimas de grado en la temperatura, y me indica en qué momento ya ovulé. El problema con este método es que tengo que tomarme la
temperatura todos los días a la misma hora y en las mismas condiciones. Mi recomendación es hacerlo al despertar en la mañana, antes de pararme al baño, antes de tomar agua, antes de cualquier cosa. En cuanto abro los ojos, me pongo el termómetro, de preferencia en la boca, para tener una temperatura más precisa o más certera. Hay que tomarse la temperatura entonces por la mañana en la boca. Esa es mi recomendación. El problema es que si tengo una infección intestinal, si ya me dio coronavirus o lo que sea, pues ya se alteró mi medición de temperatura. ¿Sí? Entonces cualquier infección bacteriana, viral, que altere mi temperatura basal, pues va a alterar mi medición del momento de la ovulación. El método del moco cervical, hay que estar pendiente de las secreciones que vamos teniendo de la vagina, las secreciones que son constantes. Todo el tiempo una mujer tiene secreciones y lo puede notar en su pantaleta, en su ropa interior, va a darse cuenta que está un poco húmeda. De hecho, por eso venden los pantiprotectores. No los recomiendo, pero esa es la razón por la que los venden, porque efectivamente las mujeres siempre estamos teniendo una pequeña lubricación que sale de nuestra vagina. Es como la saliva en la boca. Siempre está húmeda nuestra boca. Siempre está húmeda nuestra vagina. Necesita mucha más humedad cuando tiene una relación sexual, pero siempre hay un poco de humedad en la vagina. Y entonces necesitamos revisar esa humedad, ese moco que tenemos en la vagina de manera constante. En el momento en el que estamos más fértiles, ese moco se va a volver más ligoso. Es decir, que si yo tomo el moco cervical entre mis dedos, lo voy a hacer con mi saliva para que sea más claro el asunto. Si yo tomo un poco de saliva así, si hago esto, no se pega de un lado y de otro. Cuando yo hago esto con mis dedos, con la humedad de mi vagina, voy a ver que puede hacerse una liga entre un dedo y otro, o no, como este caso. En este momento que lo estoy haciendo con mi saliva no está ligosa. Y entonces, si fuera líquido de mi vagina, yo diría no estoy fértil. Si se hace una liga que se pega entre un dedo y otro al hacer este movimiento, entonces podríamos hablar de un momento de fertilidad o de mayor fertilidad. Esto es una lubricación que facilita la entrada de los espermatozoides. Acuérdense que el cuerpo está diseñado para facilitar la reproducción. Entonces, cuando estamos más fértiles, tenemos este moco especial que ayuda a los espermatozoides a subir hasta la matriz, hasta el útero y llegar a donde está el óvulo para fecundarlo. Entonces, si yo estoy en ese momento en que mi moco está ligoso, me abstengo. Obviamente, todos estos métodos están relacionados con la abstinencia. Tengo que dejar de tener relaciones sexuales para que funcione un método natural. Finalmente, el coito interrumpido es pues tener una relación sexual y en el momento de sentir el orgasmo, poquito antes, el hombre tiene que retirarse y eyacular fuera de la vagina de la mujer. De preferencia bastante lejos. Puede ser en su vientre, en su pecho, en su cara inclusive, pero bastante lejos de la vagina. Si se sale y eyacula en la vulva, pues todavía cabe la posibilidad que la humedad que está en la zona sí permita y facilite la entrada de los espermatozoides hasta el útero. El camino es bastante largo, es cierto, pero queda una pequeña probabilidad. Este método depende de la voluntad del hombre y la verdad es que es bien difícil en el momento de estar a punto de tener un orgasmo, tener la voluntad de salirse, aguantarse y salirse para tener el orgasmo fuera. Por eso es que no es tan eficiente. Estos métodos naturales tienen una eficiencia que varía del 65% al 75%. ¿Por qué? Porque como decía, nuestro cuerpo nos puede engañar. Por otro lado, bueno, no es que nos engañe, es que puede tener variaciones
que no nos faciliten identificar en qué momento del periodo estamos, porque dependen de la voluntad que tengamos de abstenernos, de no tener relaciones sexuales cuando estamos fértiles, y porque dependen de la voluntad de salirse en el caso del coito interrumpido, y por eso es que no son tan eficientes. Pueden combinarse estos métodos naturales con métodos de barrera. Los métodos de barrera son muy sencillos: condón femenino y masculino, y el capuchón. El capuchón es muy frecuentemente utilizado en Brasil, por ejemplo, ahí tiene mucha difusión. Aquí es poco utilizado el capuchón. El capuchón es parecido, es del mismo material que la copa menstrual. Un día hay que hablar de la copa menstrual. Es parecido al material con el que está hecho la copa menstrual, y tiene una función parecida. Tiene un aro como la copa menstrual, y ese aro va a ir pegado al cuello del útero para protegerlo. Y es como, pues sí, un capuchoncito que tapa el cuello del útero, no queda por fuera, y entonces el riesgo no es, la protección no es tan grande, porque si necesitas arrastrar a la hora de quitarlo, pues lo que haya sido eyaculado por dentro, para que no vaya a tocar el cuello del útero y que no vayan a encontrarse. Básicamente, para no tener un embarazo, lo que necesitamos es evitar que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Los otros métodos de barrera, condón femenino y condón masculino, son altamente eficientes cuando se utilizan de manera correcta, cuando el condón está en las condiciones óptimas, que no está vencido, que no se expuso al calor o al sol, que no se traía en la bolsa y se hizo churrito y se expuso a ser perforado. En las condiciones óptimas, ambos condones son muy eficientes. El condón femenino nos permite llevarlo puesto a la fiesta, o sea, no tener que interrumpir en el momento de la relación sexual para colocarlo, puede resultar mucho más cómodo para ambos. El que ya esté puesto es un poco más caro, también es de un solo uso. El condón masculino como el condón femenino son de un solo uso, y bueno, pues esas son las ventajas que tienen. Puedo combinar los métodos de barrera con los métodos naturales, sí. En lugar de abstenerme durante el tiempo de fertilidad, puedo usar un método de barrera durante el tiempo de fertilidad. Eso aumenta un poco la eficacia de los métodos naturales, pero no le da la eficacia total que tiene el método de barrera. El método de barrera tiene la otra ventaja de protegernos contra infecciones de transmisión sexual. En particular, el condón femenino y masculino. El capuchón no nos protege de infecciones. De los otros métodos que tenemos los métodos hormonales. Bueno, intermedios tenemos unos métodos que son espermaticidas, que se han ido cayendo en desuso, aunque todavía se pueden conseguir en las farmacias, que son óvulos o espumas que se colocan dentro de la vagina para matar a los espermatozoides en cuanto sean eyaculados. Lo que hace es tener un producto ahí que mata a los espermatozoides, y bueno, también es otro de los métodos anticonceptivos que podemos encontrar en el mercado. Ha ido cayendo en desuso porque ese producto es ligeramente irritante, y esa irritación favorece la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Eso es lo que se ha encontrado. Entonces, pues por eso es que ha ido dejándose el uso. Los otros métodos que podemos encontrar son los hormonales. Ahí tenemos para hombres y para mujeres. Tenemos pastillas anticonceptivas de uso diario, tenemos inyecciones mensuales, tenemos implantes, que un implante puede durar hasta 10 años, y tenemos métodos hormonales para hombres ya. Los métodos hormonales para hombres vamos a encontrar inyecciones, pastillas y ya, me parece. Estos son métodos hormonales.
Y para las mujeres tenemos la anticoncepción de emergencia. Mucho cuidado con la anticoncepción de emergencia. Como su nombre lo indica, es para una emergencia. No es un método anticonceptivo. Se me rompió el condón, no me fijé si sí se lo puso o no se lo puso, algún accidente que pueda haber en el proceso de tener una relación sexual. Y bueno, pues me puedo proteger con un método anticonceptivo hormonal. Si ya estoy tomando pastillas hormonales, no me tomo la anticoncepción de emergencia. Solamente si se me rompió el condón. Si se me olvidaron las pastillas, dependerá cuánto tiempo que ha pasado desde que se me olvidaron las pastillas. Si se me olvidó una toma, no me tomo la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia tiene un uso muy preciso. No se puede tomar 2 o 3 en un mismo mes, porque lo único que va a pasar es que voy a alterar mi ciclo y en algún momento voy a terminar embarazada. Ya no me va a proteger la anticoncepción de emergencia. Entonces, si es una emergencia verdadera, usen la anticoncepción de emergencia. Si no lo es, no la usen. Mejor, si es algo que necesitan de forma regular, utilicen un método de barrera, utilicen un método hormonal. Y pónganse de acuerdo si lo usa él o lo usa ella. ¿Ok? Finalmente, tenemos los métodos, hay un intermedio entre los métodos quirúrgicos permanentes, hay una cosa intermedia actual, eso es algo muy reciente, que es un gel que se inyecta en los conductos deferentes, en los hombres, que son estos tubitos que van desde los testículos hacia la próstata, que llevan los espermatozoides hacia las vesículas seminales para que se produzca el semen y después pueda ser eyaculado. Este conducto se bloquea con un gel y este bloqueo con el gel dura 10 años. Este método, que es muy novedoso, que bloquea los conductos deferentes con un gel, impide que los espermatozoides vayan desde los testículos hacia las vesículas seminales y por lo tanto no hay manera de que el hombre sea fértil, de que pueda embarazar a una mujer. Y entonces este gel se puede diluir con un producto si es que el hombre necesita embarazarse por alguna razón, quiere tener un hijo. Es posible diluir el gel y el gel dura 10 años. Entonces no es un método que sea permanente, por eso está intermedio. Finalmente están los métodos quirúrgicos, que son definitivos o permanentes, y hay métodos quirúrgicos para la mujer y para el hombre. En ambos casos lo que se hace es impedir que tanto el óvulo como los espermatozoides puedan llegar al lugar del encuentro. En el caso del hombre lo que se hace es cortar los conductos deferentes y eso hace que se cicatricen y ya los espermatozoides nunca puedan llegar a el punto de la vesícula seminal y por lo tanto el semen nunca va a estar lleno de espermatozoides. Cabe mencionar que sí hay semen, porque el semen se produce en la vesícula seminal. Entonces, aunque el hombre se haga una vasectomía, así se llama este procedimiento quirúrgico, aunque el hombre se haga una vasectomía, eso no significa que no vaya a eyacular. Claro que va a eyacular, va a seguir eyaculando, solamente que su esperma no va a contener espermatozoides. ¿Okay? En el caso de las mujeres es un poco más complicada la cirugía porque hay que abrir, hay que llegar a las trompas y hay 2 opciones, que es amarrar las trompas, que no es recomendable porque cuando solo se amarran es posible que sí lleguen a pasar o los espermatozoides por las trompas o algún óvulo y eso puede provocar un embarazo ectópico y eso puede ser muy grave, una situación de emergencia. Entonces
De preferencia, si van a hacer una salpingoclasia, que es el nombre de la cirugía para las mujeres, es mejor cortar las trompas y además amarrarlas, para que no haya manera de que pueda pasar ningún espermatozoide ni ningún óvulo por lo que pudiera estar amarrado en el conducto. Estos métodos son permanentes. Que sí es posible que una mujer vuelva a embarazarse después de hacerse una salpingoclasia, sí, con una cirugía, con un método asistido de fertilidad, es todo un problema grandísimo para que una mujer pueda tener un hijo después de hacerse una salpingoclasia. Que un hombre puede tener hijos después de hacerse una vasectomía, también es bien difícil. A veces se pueden llegar a reconectar cuando la vasectomía no tiene tanto tiempo, pero por lo general pues lo que hacen es sacar los espermatozoides directamente del epidídimo, que es donde se almacenan en los testículos, y tratar de ver si son viables, porque como no están dentro del líquido que los alimenta, que es el esperma, pues no son tan viables. No es tan fácil lograr una fertilidad después de una cirugía, pues para evitar los embarazos. Entonces, que hay casos excepcionales, me vendrán a decir, es que mi abuelito, mi tío, quién sabe quién se había hecho la vasectomía y resultó que embarazó. Sí, porque hay unos días en los que hay que esperarse antes de tener relaciones sexuales para que no haya espermatozoides en el conducto que se hayan quedado entre los testículos y la vesícula seminal después del corte. Entonces hay que seguir las indicaciones del médico y no acelerarse y no querer, ay, me hice la vasectomía hoy, mañana voy a tener relaciones sexuales y van a ver. Siempre hay opciones. Y me faltó un método para la mujer, que es el DIU, el dispositivo intrauterino, que es un dispositivo más o menos de este tamaño, no es tan grande, es muy chiquito, suele ser de cobre, le llaman T de cobre también, que puede tener una forma de una T o puede tener una forma de un 7, que se inyecta adentro del útero, y esto hace que el útero se quede como, las paredes del útero como empujadas por el DIU, y esto hace que sea muy difícil que se implante un óvulo fecundado. Además, muchas veces los DIUs pueden ir con hormonas, y esto además es un método mixto, con hormonas y con el DIU. Pues hasta aquí este tema de los métodos anticonceptivos. Podríamos hablar de cada uno en específico mucho más tiempo. Si tienen alguna duda, no dejen de hacérmela llegar. Y bueno, ya saben, este es su programa. No dejen de seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook, y por supuesto suscribirse a nuestro canal, activar la campanita. Y bueno, yo soy Nadine Terrain y este es su programa Mi Diario Erótico. No se pierdan nuestros programas.